Efectivamente, Sebastián estaba haciendo en su bloque un comentario muy importante en la educación, ¿no es cierto? Cifras sobre educación, cifras sobre personas y sobre niños que finalmente pueden llegar a la educación universitaria, cifras con relación a niños que incluso llegan a la etapa escolar, etcétera. Pero nos hemos encontrado con situaciones en las cuales muchos padres de familia nos dicen, ¿qué pasa si no encuentro el colegio adecuado? ¿Qué pasa si después de tanto buscar y buscar nunca encuentro la alternativa para que mi hijo pueda aprender, donde mi hijo puede estar cómodo, donde mi hijo puede encontrar un entorno donde pueda hacer de alguna manera, encontrar todas las posibilidades de aprendizaje? ¿Y qué tanto nos pasó? Exacto, y que tanto nos ha pasado a nosotros y que tanto les pasa a muchas personas, ¿no es cierto? Entonces, estuvimos buscando y encontramos información sobre homeschooling. ¿Qué es eso? Homeschooling, que es escuela en casa. Y justamente, para que nos ilustre sobre el tema, nos dé una mayor información, encontramos a Cinia Barrios, quien ha iniciado un poco el tema de homeschooling Perú, y queríamos conversar con ella. Hola Cinia, ¿cómo estás? Bienvenida a Con Mente Diversa. ¿Qué tal, Katy? Muchas gracias por la invitación. Diego, Sebastián, ¿cómo están? Sí, bueno, quería que nos cuente, Cinia, un poco cómo nació esta alternativa en la educación. Claro, la escuela en casa, homeschool, bueno, no es algo nuevo, realmente existe hace bastante tiempo. Hay muchas familias que tienen larga data haciendo homeschool, no solamente en Perú, sino en otros países. Principalmente hace muchos años eran más las familias que por algún motivo religioso o por motivos de viaje frecuente de trabajo de los padres tenían que recurrir a la opción de escuela en casa. Ahora último, en la última década, con la abundancia que hay de oferta educativa por internet, tutoriales y como que mucho más acceso a recursos educativos de calidad, se ha ampliado un poco. Ahora ya no es únicamente por motivos religiosos o de viajes que las familias optan por esta opción, sino también por algunas ocasiones necesidades de atención especial para los hijos o por simplemente convicción, porque los padres buscan darles a los hijos una educación mucho más personalizada. ¿Aproximadamente cuántas personas o cuántas familias están en estos momentos en homeschooling? Que yo sepa, ahorita somos más de 100, debemos ser como que unos 120 familias más o menos, pero no tenemos un censo para todas las familias que hacemos homeschool. De hecho, hay muchas familias que incluso llevan tal vez ya 2 años o poco más haciendo escuela en casa en Perú y no saben que existen comunidades porque creen que son como que las únicas o lo están haciendo en algunas zonas fuera de Lima o incluso Lima, pero en distritos donde no se conocen con otras familias que están haciendo homeschool. Yo te hablo más o menos de las familias que he conocido, quienes tengo contacto. Claro. Estamos también con Katy Pérez, una mamá educadora en homeschooling, y queríamos también, Katy, un poco tomar tu testimonio y tu experiencia con relación a cómo ingresaste, ¿no?, a esta comunidad y qué tal te está yendo. Bueno, como le he comentado siempre, la educación en casa, yo tanto no le digo homeschool, porque como lo encasillamos en un poquito en algo, ¿no? Para mí es educar en casa, es diferente. Yo tengo una niña de 6 años. Ella tuvo, según el sistema educativo, a los 3 años que ir al nido. Bueno, la verdad no me animé, pienso que es muy pequeñita para separarse de la mamá a esa edad. Cuando la ingresé a los 4 años a un jardín, que era lo que podíamos en ese momento, nosotros tenemos 4 hijos, busqué una opción accesible en dinero para nosotros. No era lo que yo quería realmente, pero era lo que podíamos, como muchas de las familias que nos pasa esto, ¿no?, que es la realidad que uno debe tener. Rafaela no se adaptó al nido y tanto así que empezó a presentar síntomas físicos, ¿no? Cuando era hora de ir al colegio, a Rafaela le dolía el estómago, le dolía la cabeza, se echaba. Su estado de ánimo estaba muy bien hasta que llegaban las 11:30, porque ella iba en la tarde, y se tiraba a la cama. No me siento bien. No sé, la verdad. Creo que es algo que tenemos las mamás, que es un instinto, que sentí que algo no le estaba yendo a ella muy bien. No estaba feliz. Hasta que el último día de sus 2 semanas de escolarización, me dijo, por favor, me dijo, no me lleves a ese sitio. Entonces, no, dije, acá algo está mal, ¿no? Claro. ¿Qué pasa? Le digo, Rafa. No, la profesora siempre me dice que soy una llorona, que soy una bebita. Entonces, yo no le iba a dejar a mi hija a cargo de alguien con la que no se siente cómodo. O sea, no, Claro. no.
Y realmente había leído de esta educación en casa y en ese Entiendo. momento llegó a mi cabeza. Fue ahí que nos animamos a empezar esa nueva historia con ella. Y donde ella, ahora te puedo decir, después de 2 años, 4, 5, 6, 3 años, está feliz. Ella vive feliz, educada en casa. ¿Y cuánto tiempo más o menos tomas en desarrollar los diversos temas que ella tiene que aprender, etcétera? Mira, al comienzo, creo que todos tenemos un chip de escolarización en la cabeza porque es lo que hemos aprendido, ¿no? O sea, el estar tantas horas en el colegio. Yo quise repetir esa historia porque no la tenía muy clara, ¿no? O sea, es más, este lunes de repente le hacía cantar el himno porque no la tenía clara. Pero ya con el tiempo me he dado cuenta, he dado paso a sus prioridades y a sus necesidades, ¿no? Y me ha costado porque es un constante leer, un constante estar preparándote. No es tan fácil como suena, ¿no? Y también lo he comentado varias veces. Yo no saco a mi hijo y digo, ¿y ahora qué hago? Ayúdenme, ¿qué puedo hacer? Claro. No, yo para sacarlo me he debido preparar porque estoy tomando su vida total en mis manos, ¿no? Entonces sí, ahora vamos más relajadas, nosotros trabajamos de acuerdo al Ministerio de Educación, ciertos temas, apoyados en una plataforma extranjera que me ayuda a mí a organizarme. Ellos me mandan el trabajo semanal, entonces yo ya lo voy organizando de acuerdo a cómo ella va yendo, ¿no? Porque a veces no terminamos lo del día, ¿ya? O lo paso para la tarde, o trabajamos el sábado o el domingo, realmente como vaya fluyendo, porque tiene 6 años. Entonces vamos a su ritmo y a su madurez. Quiere decir que es una mezcla entre el Ministerio de Educación y la educación de qué país. Es una plataforma de una mamá que es argentina, pero que vive en México. Y brinda esos servicios a nivel sudamericano. Sí, Nekati, yo me imagino que la gente que nos está escuchando dirá, pero yo no soy profesora, yo no soy profesor para poder tener que darle, ¿no?, la información a los chicos, por lo menos en lo que tenemos en la cabeza, ¿no?, que es el pensamiento un poco de la escuela común, convencional. ¿Cómo poder manejar esa situación o cómo es que ustedes han podido lidiar con esta situación? Sí, Katy. De hecho, la mayoría de familias tienen primero ese temor y me parece que es un temor fundado, pero no se necesita ser docente para poder estar a cargo de la escuela en casa. Yo sí creo que la persona que tiene que estar a cargo de la educación de los hijos tiene que ser una persona proactiva, una persona responsable, una persona que entienda que está asumiendo un compromiso de largo plazo. No es como que, bueno, primero lo saco, como mencionaba Katy, primero lo saco y luego ahí sobre la marcha iré viendo cómo le armo las clases o qué le voy a dictar. No, es una persona que tiene que prepararse. Así como en las escuelas regulares hay docentes que pueden ser buenos docentes que tienen a los chicos interesados y motivados, también pueden haber docentes malos que simplemente no saben cómo dirigirse a los niños y que con un par de frases ya inmediatamente los niños generan tirria en contra de ellos. Y eso sí, por un tema de investigación neuronal que ahora está como que tan en boga, basta que el estudiante sienta miedo, sienta aversión hacia una persona, no va a entender ni asimilar absolutamente nada de lo que le diga esa persona. El maestro puede estar matándose haciéndole horas de clase, pero si en los primeros días de clase el estudiante ya le cogió miedo a ese docente, no va a poder enseñar nada. Y ese tema igual ocurre en casa. Para que la persona pueda realmente comunicarse y comunicarle enseñanzas y que el niño reciba aprendizajes, este padre tiene que capacitarse. No necesita ser docente, pero sí tiene que estar investigando cómo le va a enseñar. El niño también, de manera, un tema flexible de la escuela en casa es que se permite personalizar. Hay chicos que aprenden más viendo cosas, viendo películas, viendo documentales o viendo en vivo. Hay chicos que aprenden mucho más haciendo las cosas ellos directamente. Hay otros que aprenden leyendo. Entonces, los padres también tienen que interesarse por ver cuál es la forma en la cual sus hijos aprenden y según eso tratar de como que de estructurarle las clases o los aprendizajes en casa.
¿Cómo hacen los chicos para poder manejar el tema de los amigos? Porque el colegio también tiene pues una parte social, ¿no? Hay un mito que dice ¿no? Claro, ¿no? que el niño aprende a sociabilizar en el colegio, en la escuela. Lo gracioso es que algunos de los padres de familia, tal vez de mi edad o mayores, siempre tenemos por ahí el recuerdo de algún maestro que en algún momento de clase dijo, bueno, se callan todos porque al colegio no vienen a socializar. Entonces, en cierta forma, lo que yo creo es que en los colegios ocurre una socialización de probeta, porque tienes en un grupo a personas de exactamente la misma edad, o más o menos el rango de 12 meses, pero de la misma edad, más o menos de la misma condición social, y que con el paso de los años se van pareciendo cada vez más entre ellos, les gustan las mismas cosas, tienen las mismas afinidades, hacen las mismas bromas, y están en contacto con adultos que, no lo digo por maldad, pero la realidad es que son adultos que están pagados para tratar bien a ese grupo de niños. Mientras que la escuela en casa, quienes no están familiarizados con el sistema de escuela en casa, creen que los padres tenemos educando en casa estudiantes Rapunzel, que los tenemos encerrados en la torre y desde ahí en la ventana ven cómo ocurre el mundo y les da miedo poner una patita en la calle. Y no es así. Realmente los padres que hacemos escuela en casa entendemos que tenemos el reto de que nuestros hijos cambian de estar en un aula con 30 estudiantes de su edad a estar en casa solos o con los hermanos. Por lo tanto, les incluimos en el paquete como que educativo un montón de situaciones para que socialicen. Como que vamos a la calle, vamos a visitar a las abuelas, a los abuelos, vamos a jugar con los primos, en la calle vamos a comprar algo, bueno, tú lo compras, tú te encargas, tú quieres algo, tú preguntas, vamos a pedir algo, qué sé yo, de comida por delivery, perfecto, tú llamas, tú lidias con eso, y es mucho más enriquecedor porque los hijos, en cierta forma, como que tratamos de foguearlos para que se relacionen con el mundo real directamente. Eso es, o sea, perdóname, exactamente es eso, o sea, el niño que crece educado en casa, crece en un mundo real, no en un ambiente artificial, o sea, la vida no es, solo vas a estar con gente de tu edad siempre, ¿no? Desde que sale mi niña del edificio, saluda al vigilante, va a hacer las compras, da gracias, o sea, ese es un mundo real, ¿no? El tener a un niño 8 horas sentado en un ambiente artificial, no es crecer de verdad. Y lo que yo veo que es un impulso muy fuerte para como tapar las debilidades, porque tanto el sistema educativo como la educación en casa tienen ciertas debilidades, ¿no? Claro. Entonces nosotros buscamos eso, esa energía, particularmente, es una idea mía, es el amor que le tenemos a nuestros hijos. Cuando tú te encargas de su educación, tratas de balancear todo. Entonces, hacemos actividades. Tenemos en nuestra comunidad 2 grupos, de los más pequeños y de los más grandes. Y como comentaba, por ejemplo, mi niña tiene una mejor amiga, ¿no? Esperan los miércoles, voy a ver a mi amiga Charlotte, dice, porque es su mejor amiga, o sea, se conocen entre ellos. Un día han ido a mi casa los niños a jugar, y mi hijo tiene 21, el mayor, y los vio. Y todos entran y los saludan. Hola, Santiago, porque saben que se llama Santiago. Cuando se fueron de casa, mi hijo me dice, mamá, me he dado cuenta de una cosa de los niños que hacen homeschool. Yo le digo que, me dice que no tienen vergüenza, que te dicen las cosas claras, que se relacionan muchas veces mejor que los niños que están en el colegio, que tienen ciertos ya, como que ya los han estereotipado de algo a veces a los niños, no siempre, ¿no? Pero el niño no, el niño que está educado en casa está más libre. A mí es lo que me gusta mucho. Sí, es algo que creo que podría ser como que un común denominador de las familias que hacemos escuela en casa. Y es que muchas personas que no están familiarizados con este sistema educativo se sorprenden cuando conocen a nuestros hijos porque dicen, oye, pero qué madura tu hija, o qué bien, y opina de este tema sin ningún problema, y dónde lo aprendió. Y es que los chicos aprenden a tener confianza porque cuando algo les gusta, simplemente lo comentan, lo dicen, lo investigan, e incluso también es un comportamiento distinto, porque tampoco tienen un chip como que de desesperación por tratar de decir, por decir algo, por participar. Cuando algo no les interesa, simplemente no hablan. Pues, por ejemplo, hacemos muchos paseos, como comentaba Katy. Tenemos una comunidad
organizada, no es con personería jurídica, pero sí con comunidad, para salidas, paseos, visitas educativas. Eso sí es un tema que a mí me gusta mucho, promover, tratar de tener salidas como mínimo una vez al mes o 2 veces al mes para que los chicos, como bien comentaste, Diego, socialicen, que se vean las caras, porque está bien tener amigos de toda edad, pero igual es bueno que se encuentren entre pares y jueguen cosas de su edad cada quien. Pero sí ocurre que cuando a veces les preguntan en un paseo educativo, y a ver, ¿quién tiene una opinión sobre esto? ¿O quién ha visto? Por ejemplo, me acuerdo mucho en un paseo que hicimos un tema educativo en el espacio Fundación Telefónica, la guía preguntó, ¿y quién ha visto videos de YouTube? Obvio que han visto videos de YouTube. Es más, parte del enriquecimiento de la educación en casa es que estamos con documentales, videos interactivos y todo. Nadie dijo nada porque estaban esperando que la guía continúe hablando. O sea, no sentían esa necesidad de levantar la mano y de inmediato ver quién dice primero la respuesta para que le pongan el punto extra en el nota. Claro, Estaban tranquilos, ¿no? Claro. sí, estaban tranquilos esperando. Bueno, y comenzaron a hablar, a conversar entre ellos, a conversar con la guía, ya como que comentando acerca de los canales que veían, pero no tenían esa desesperación por contar algo sin un relleno, digamos, sin una esencia. Los chicos ya que hacen escuela en casa saben cada uno de ellos cuáles son, o aprenden a ir conociendo cuáles son sus capacidades, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus temas preferidos, y sobre ellos parten. Hace poco una mamá me contaba que no sabía si estaba bien o no, que su hijo hiciera algunas cosas por su cuenta, como que a veces no quería las clases, sino que quería él mismo investigar. Yo le decía, no, al contrario, está súper bueno. Y luego la mamá me mandaba un mensaje y me decía, bueno, mi hijo acaba de terminar de hacer su avión a escala y el avión vuela. Le decía, está perfecto. Y el chico tiene 12 años, está muy contento. Tomás. Sí. Y de hecho todo es así, o sea, por ejemplo, una anécdota que te puedo contar. Mi hija, el último año, porque yo sí la tuve en un colegio, yo era del grupo de los padres de familia que creíamos, en algún momento lo creía así, que el colegio me tenía que servir de guardería, porque yo en una época sí tenía que trabajar en un estudio de abogados en horario que era 12 horas en la oficina y mientras más horas pudiera estar ella en algún lugar, mejor. Eso, bueno, de eso ya hace bastante tiempo. Pero recuerdo que el último año que ella hizo en un colegio regular, el último examen que dio en inglés, ella jaló el examen. Era un examen importante, un examen de bimestre, y ella jaló. 2 años después de eso, mi hija está leyendo obras literarias en inglés, sin ilustraciones, sin ningún tipo de ayuda, y las entiende. Es más, eso fue a 2 años de haberla retirado del colegio. En este momento ella lee igual textos en castellano que en inglés, de modo que incluso a veces yo le pregunto, bueno, ¿y este libro al final en qué idioma estaba? Y ella se ríe y me dice, no me acuerdo, pero estamos igual conversando y ella me lo cuenta y todo, y ya le da igual un idioma que otro porque está motivada. Cuando tiene Ahí la está la motivación clave. interior es distinto. Motivada, y también quien les está impartiendo la educación también está motivado. Motivado Porque y tiene que estimulado, ser digamos, sí. ambas partes. Sí. Y lo escucha, Y lo- que es importante, ¿no? Claro. O sea, yo quiero, aparte del horario que tenemos en la semana, Rafael me dice, mamá, yo quiero aprender, apunta, entonces ya, yo voy apuntando ya, yo quiero aprender sobre las sirenas, yo quiero aprender sobre el megalodón. O sea, el megalodón nos tomó toda una semana, porque hacíamos clases casi de 10 a 12 de la mañana, ¿ya? Y en la tarde nos ocupábamos de todo lo que era el megalodón. Entonces, vamos a ver un video, vamos a la biblioteca y buscamos el libro. Va a la casa, lo dibuja, las diferentes clases de tiburones, las diferentes clases de tiburones. Ahora vamos a hacerlos en cerámica. Entonces, todo eso ya captó la idea, ¿no? Al final me dijo, mamá, pero vamos a ver la película, pero la película no era para menores. Entonces, no, le digo, terminamos en el muñeco. Era muy bueno. Y sí, va haciendo temas así y los tiene, o sea, después se le ha ocurrido hacer toda una semana de lo que es, ¿cómo se llaman los huaicos? Prevención de desastres. Claro, todos fenómenos naturales. Y hemos trabajado toda la semana sobre eso, aparte de los cursos que ella lleva, ¿no? Entonces, yo le escucho y trabajamos sobre eso. Entonces, el fin de semana me dedico a preparar, ¿qué voy a hacer? Entonces, mamá, yo quiero sobre las hadas, y ya, empiezo a investigar. Son seres mitológicos de las sirenas, y vamos haciendo poco a poco.
yo le escucho, la hago con ella se motiva y aprende sola. Claro, y sobre temas además que le interesa, Que le que es lo interesa, fundamental. claro, Sí, claro. incluso, Diego, lo que tú comentaste respecto del tema de la socialización, me has hecho acordar, recuerdo cuando una de las personas que no están familiarizadas con la escuela en casa, cuando se enteró que estaba haciendo escuela en casa con mi hija, recuerdo que de inmediato me preguntó, pero ¿cómo te aseguras de que ella mejore? ¿Con quién compite? Yo Wow. pensé, ¿Quién compite? Wow. sí, recuerdo que a mí me sorprendió mucho y pensé, qué interesante que alguien pueda pensar que un ser humano solamente aspira a mejorar en función de que trate de competir. O sea, ya eso más o menos nos dice cuál es el nivel de estrés que en promedio tienen los adultos ¿Sí? cuando están en el mundo laboral o tratando de hacer su vida regular. Pero recuerdo que fue muy interesante para mí, fue enriquecedor el comentario de esta persona, pero hace poco recién le presenté a mi hija por primera vez un sudoku. Yo tengo un tema con los sudokus porque cuando me los presentaron a mí hace muchos años me enseñaron un recuadro lleno de espacios completados, espacios en blanco, jamás me dijeron las instrucciones, jamás lo completé. Así que yo estaba pensando que tal vez podría pasar mi vida como guía educativa de mi hija en escuela en casa sin presentarle un sudoku. Pero pensé, bueno, vamos a hacerlo. Le presenté el sudoku más o menos 3 minutos y medio después de que yo se lo había presentado por primera vez. Mi hija me estaba diciendo, ¿sabes qué, mamá? No vamos a hacerlo tú jugando y luego yo, porque tú te estás demorando mucho. ¿Puedes prender un cronómetro? Me pidió que le ponga un cronómetro y los siguientes 15 minutos estuvo ella enfrascada en una encarnizada lucha por mejorar su propio récord y lo fue mejorando. Iba de pronto cada vez menos segundos, luego con las centésimas de segundo y estaba muy motivada. Pero el tema es que, como bien dijiste, tiene que ser el estudiante motivado por su propio interés, pero además el adulto que esté motivado por amor, como mencionaba Katy, amor porque nuestros hijos sean mejores, porque aprovechen, porque reciban educación, porque es así como comentábamos justo antes de que empiece el programa, para mí tiene que quedar muy claro en las familias que hacen escuela en casa que quienes hacemos escuela en casa no estamos brindando a nuestros hijos escolaridad, pero sí les estamos brindando educación. La educación es un derecho humano, o sea, no podemos privarlos de educación. Por lo tanto, tenemos que siempre estarles brindando estímulos educativos, estando atentos a qué cosa les gusta, en qué cosa están como que faltándoles, qué cosa tienen alguna deficiencia para que vayan avanzando y sobre eso les brindamos todas las herramientas que puedan tener para crecer, para mejorar. Ahora, una educación en la cual el ser humano espera superarse a sí mismo, ¿no? No estar en competencia con los demás necesariamente. ¿No es En cierto? competencia con uno mismo, que en cierta forma es la manera más sana Claro. de mejorar, creo. Les propongo algo. Sebastián, ¿quieres hacer una pregunta? Una pregunta. Dos. ¿Dos? Muy bien. Sí, dos. La primera, ¿puede funcionar la escuela en casa en niños con discapacidad o autismo? Sí puede, definitivamente que puede, pero los padres tienen que comprender que deben estar a la altura de la necesidad. Hay muchos padres que a veces pueden creer que la escuela en casa va a ser la solución automática o la solución rápida a problemas, que frente a profesores que no comprenden o que no dan la talla dicen, ¿sabes qué? Mejor te enseño yo porque yo te amo. Pero el amor solo no suple los conocimientos. Yo algo que recomiendo, porque sí me han hecho varias consultas padres que justamente están en esa situación, me dicen, mi hijo o mi hija tiene tales y tales necesidades, quiero empezar la escuela en casa, los profesores no me entienden, dime qué puedo hacer. En esos casos lo primero que les digo es, bien, con el médico de cabecera o el médico con el que estás tratando a tu hijo, hazle la consulta, dile que que estás analizando y que estás conversando con los profesores y que los profesores te han pedido un informe escrito con recomendaciones de cómo hacerle las clases. En cuanto tú tengas ese documento, vete con otro, pregúntale lo mismo, no con tu médico de cabecera, con otro más, y nuevamente recaba un informe. No para la escuela, para ti. De modo que si tú quieres empezar una escuela en casa, tienes que brindarle a tu hijo lo mejor que puedas dar. Y por lo tanto necesitas una guía, porque hay algunas ocasiones en las cuales sí las necesidades, ya sea de salud o de desarrollo o de avidez mental, avidez por aprendizaje, pueden superar
los conocimientos de los padres. O sea, uno puede amar mucho a su hijo, pero se puede pasar diciéndole, no, que te he dicho que 2 más 2, que 2 más 2, mientras que el estudiante ya está listo para otras cosas, o quiere aprenderlo mientras va corriendo por el parque, o quiere estar haciendo muchas cosas a la vez. En esos casos a veces sí se necesita el consejo de especialistas. Hay que tomar en cuenta el consejo de especialistas y sí, por supuesto, se puede hacer la escuela en casa con niños que requieran, que tengan necesidades especiales, pero la familia debe asegurar que va a poder atender en casa esas necesidades especiales. Porque si no lo van a poder hacer, solamente se están engañando. Podrían querer empezar, estar ahí tratando 1, 2 meses, 3 meses, y el problema es que si el padre o el adulto a cargo de la escuela en casa no tiene paciencia, no tiene manejo de sus propias emociones, la situación puede acabar en desastre. O sea, uno no debería sacar a sus hijos de un colegio para tenerlo en casa gritándole en casa y que luego a media mañana ya tiene una situación de llantos, desesperación, frustración, porque ahí no solamente está truncando la educación del hijo, sino que además está de alguna manera desgastando la estabilidad emocional de la familia. Entonces, se puede hacer sí, pero tiene que ser hecho de manera responsable. Correcto. Cinia, Katy, si tuviera alguna familia interés en poder participar en el tema de escuela en casa, quisiera formar parte de alguna manera de esta actividad, ¿cómo debería hacer? ¿Inscribirse algún si te correo, quieren hacer alguna consulta sobre sobre el tema, o si para de repente, orientarlos. así es, o si quieren formar parte de la comunidad, en todo caso, de homeschooling, ¿no? Sí, por supuesto. Con Katy tenemos, junto con otra homeschooler más que ella lleva haciendo homeschool bastante tiempo, ya un poquito como que casi una década, que se llama Vicky Rengifo. Con ella, nosotras tres tenemos un grupo en Facebook que se llama Homeschooling Perú, Recursos y Más. También, bueno, estamos ahorita trabajando en algunas iniciativas para poder brindar más apoyo y servicios a familias que hagan homeschool. Pero me parece que sí hay algunas familias que se contacten por intermedio de Con Mente Diversa. Por supuesto que pueden dejar un comentario en el Facebook, por favor, de Con Mente Diversa. Katy y yo vamos a estar más que atentas a hacerle seguimiento desde ahí, nos pueden etiquetar. Yo tengo un blog que se llama Mi Mejor Clase. Ahí posteo bastante información, iniciativas educativas que he podido conocer que ocurren en Lima. También me pueden contactar por ahí. Katy también tiene un blog. Sí, yo tengo una que se llama Creciendo Contigo. Perfecto. En WordPress. Sí. ¿Sí? La animamos a Katy a que aperture el blog también, porque Sí, hay mucho que puede compartir. El mío es un poquito informal, es contando nuestras experiencias. Claro. ¿No? Todo eso va a ayudar a muchas familias, Sí. pienso yo, para poder formar parte de repente de esta gran comunidad que cada vez va creciendo más, seguramente. Sí, sí. Como bien dice mi mamá, pero ¿cómo exactamente se puede hacer un homeschooling con la metodología del colegio tradicional? ¿Es posible? ¿Es posible? Claro. De hecho, cada familia que hace homeschool es un mundo distinto, porque cada familia se adapta a una metodología diferente. Entiendo. Algunas se sienten contentas con repetir en casa justo lo que se hace en el colegio. O sea que tienen un horario de inicio de clases, tienen recreos, tienen hora de refrigerio y tienen luego una hora de término. O sea, ¿Y el tema de las notas? algunas personas, sí, para las notas se apoyan en colegios. Hay colegios que enseñan a distancia por intermedio de internet. Entonces el estudiante se conecta y con ayuda de sus padres y en ocasiones tiene que dar los exámenes en línea. Muy impresionante. La verdad que es una información, pero sumamente interesante. Para el programa. Realmente sabemos que a muchos padres de familia esto les va a fascinar porque hemos recibido una gran cantidad de preguntas y una gran cantidad de preocupación sobre lo que los colegios tradicionales en este momento están brindando, ¿no? Y sobre cómo es que los niños muchas veces no se adaptan, porque como ustedes bien lo han señalado, el colegio está en una permanente competencia. Y muchas veces el colegio, cuando el alumno no cumple con esas, el establishment famoso o las competencias que están establecidas, es prácticamente separado, ¿no? Y esto hace sentir realmente muy mal y además genera pues una honda preocupación en los padres de Es que familia. los niños están clasificados por notas. Sí. A veces Efectivamente. el niño es muy hábil y sacó un 11, entonces el niño es un flojo. No Exacto. necesariamente. Por eso es que en nuestro caso no hay notas. Hay momentos que Rafaela me dice, no, ponme una carita feliz. Y yo le digo, ¿para qué? No, solo para que me la pongas. Me dice. O sea, Para en perder mi la caso, costumbre. claro, pero es que ella no sabe qué es escolarizar tampoco, ¿no? Pero Claro. ponme una carita, o me tomas un examen, y le digo, ¿cómo quieres que te lo tome? Y me dice, ¿qué es un examen?
No, le digo, ya tendrás tiempo, hijita, para que te tomen muchos, entonces vamos tranquilos. Lo que sí yo les aconsejaría a los papás es que se informen mucho, que lean mucho. Después de que los niños salgan del colegio, los que se animan a hacer homeschool, tengan un tiempo de desescolarización o desintoxicación, ¿no? No es que estén intoxicados, pero sacarnos un poquito ese chip de la cabeza que nos viene desde la revolución industrial, que tenemos que estar sentados, tenemos que aprender, quiero hablar, tengo que levantar mi mano, cuando en la vida no es así. Exacto. Infórmense, léanse, estén seguros, no léanse, y adelante, yo los animo, es otro camino para tener los mismos objetivos, ¿no? En la actualidad podemos llegar a un objetivo por diferentes caminos. Para eso yo no sé si soy un poco mala o no, pero yo sí creo que los padres tienen que tomárselo con bastante calma. O sea, justamente se tienen que informar muchísimo antes de hacerlo. La opción de escuela en casa, insisto, no es la más fácil, no es que sea una solución automática, no es la más rápida, no es ni siquiera la más barata. Ojo, porque igual la educación requiere un presupuesto. En casa, si lo van a hacer, necesitan un presupuesto para los materiales, para el currículum, para la escuela en línea, si es que van a contratar alguna, para hacer paseos, para los materiales. Y de hecho, siempre que me hacían consultas, yo repetía siempre lo mismo. En algún momento dije, ya no puedo seguir repitiendo siempre la misma cosa, así que todos los consejos los resumí en un libro que recién saqué el mes pasado. Ahí va la propaganda. ¿Y se llama? ¿Cómo se llama el libro? Se llama Homeschooling en Perú, cómo educar a tus hijos cuando decides no enviarlos al colegio. Está disponible en Amazon. Lo he puesto en verdad porque siempre me hacían las mismas consultas y me da un poco de miedo porque llegué a contactar con algunas familias que me hacían la pregunta y me decían, bueno, yo ya saqué a mis hijos, están en casa desde la semana pasada y no sé qué hacer. Y yo decía, no, o sea, no han debido. Bueno, y me decían, bueno, sí, ya estamos acá. Yo le digo, sí, bueno, ya estamos acá, así que vamos a ver cómo lo haces. Pero pasa que la escuela en casa no funciona para todos. Y la escuela presencial funciona también para que las sociedades estén organizadas, porque no en todos los hogares hay un adulto que tenga el tiempo para estar supervisando las clases de los hijos. Entonces sí es importante. Muy bien, bueno, que tenemos... ahora las tengo que cortar porque si no Carlos nos mata. Tuvimos que haber ido hace 5 minutos a una publicidad. No hay problema. Pero el tema es apasionante. Queremos, no va a ser la única vez que la vamos a invitar porque da para seguir hablando. Ay, perfecto. Sí, muchísimas gracias. Van a venir muchas preguntas seguramente y vamos a necesitar el apoyo tanto de Cinia como de Katy para que nos puedan apoyar en esas respuestas. Y las puertas de Con Mente Diversa están abiertas para ustedes. Muchísimas gracias. También felicitaciones en verdad porque el programa tiene una labor muy interesante. Se han propuesto objetivos muy altos, chicos, en verdad. Los felicito, Sebastián. Tus preguntas estuvieron muy buenas, en verdad. Casi se nos iba a pasarle todo el programa de entrevista y no íbamos a responder eso que era clave. Muchas gracias. Nos han puesto en problemas, Sebastián, con sus preguntas realmente. Muy bien. Antes, solo un instante, Sí, yo quería mandar saludos. Muchos saludos para Cristal, para Franjo, porque sé que me están escuchando, y para todos los peques, para todos los chicos. Por favor, muy bien, para Brit, para Monchi, para Bati, para Joana, para Tiago, para todo el mundo. No serán enviados. Muy bien, hemos conversado con Cinia Barrios y con Katy Pérez de Homeschooling Perú. Seguramente ya va a venir otra oportunidad para seguir conversando. Muchísimas gracias por su participación.